Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia Buenas Nuevas en cuarentena. Y si usted tiene una Biblia por ahí, ábrala por favor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué hacer con la palabra de Dios en un momento como este? Era lo que pensábamos, lo que meditábamos, lo que orábamos para traer este domingo. Yo creo que este es un buen momento para usar la palabra de Dios como una terapia espiritual. ¿Qué quiero decir con permitir que la Biblia funcione como una terapia espiritual? Es permitir que el Espíritu Santo nos analice con la palabra. Por ejemplo, el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Tenemos trabajo que hacer. Lo que el texto está diciendo es que nosotros tenemos trabajo, tenemos cosas que trabajar en nosotros mismos. Y por ejemplo, el versículo 23 y 24 que dice: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. He llamado a le he puesto como título a este mensaje: espejito, espejito. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo que nos muestra nuestra necesidad de arreglo, de limpieza y embellecimiento. Y yo no había, por mucho tiempo yo no entendí este texto que dice que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, o sea, si no trabaja en lo que la palabra dice, es semejante a un hombre que considera su rostro en un espejo natural. ¿Qué quiere decir? La imagen es la siguiente: es como cuando uno se para frente a un espejo, mira los arreglos y las correcciones que tiene que hacer en su rostro. O sea, el espejo le arroja la verdad. El espejo le dice: tienes que arreglarte el pelo, tienes que afeitarte, tienes un tizne, una mancha en una mejilla o algo así. Y tú lo ves, te das cuenta de lo que necesitas, pero sales del espejo y simplemente te vas, te olvidas lo que el espejo te mostró y no haces las correcciones necesarias y no trabajas en tu propio rostro para mejorar lo que está desarreglado, lo que está desalineado, lo que está sucio. Entonces, en ese sentido, la Biblia es así. Cuando nosotros leemos la Biblia es como un espejo que arroja las correcciones necesarias que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. La Biblia nos apunta qué está feo, qué está desarreglado, qué está desalineado en nuestra vida, y por ende nosotros tenemos que trabajar. Ahora, perder esa oportunidad de que la Biblia nos muestre lo que necesitamos hacer y nos vayamos y después olvidemos lo que la Biblia nos ha mostrado, lo que ese espejo nos ha mostrado, es como perder precisamente la oportunidad de mejorar como hombres y mujeres de Dios, de ser transformados por la palabra, de hacer las correcciones, de edificarnos, de crecer espiritualmente. Perdemos esa oportunidad cuando no hacemos caso a lo que la Biblia nos está mostrando. Entonces, por eso el versículo 23 habla de que nosotros tenemos que, el versículo 22 y el 23 habla de que tenemos que hacer. ¿De qué manera nosotros podemos aprovechar esta cuarentena? Es un buen momento para pararnos frente al espejito, espejito, que es la escritura, y usted sabe que estoy usando un poco la historia de Blancanieves. Es un buen momento para pararse frente al espejo de la Biblia y dejar que la Biblia nos señale que en nuestra vida espiritual necesita ser corregido, que en nuestra vida espiritual necesita arreglo, limpieza
e incluso embellecimiento. Y noten que este texto habla de un trabajo en uno mismo. ¿Ok? Por eso, y yo no lo había visto de esta forma, porque vemos aquí que dice, vuelvo otra vez, perdón hermanos, el versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra, ¿verdad? Y después el versículo 23 nos advierte, dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. O sea, está hablando del hombre, del individuo, de nosotros, y a veces nosotros entendemos como hacer la palabra de Dios, salir allá afuera y hacer algo que la Biblia nos está mandando en el entorno, en el medio que nos rodea o en otra persona, pero se nos escapa que el texto está hablando de considerarnos nosotros mismos. Entonces, hacer la palabra de Dios también significa trabajar en nuestra imagen espiritual. Amén, queridos hermanos. No solamente es salir allá afuera a hacer lo que Cristo nos dice que hagamos, eso es importante, pero también el mismo Señor nos enseña por el Evangelio, por la palabra, a través del discipulado, que nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos, ponernos otra vez delante del espejito de la Biblia y preguntarle a la Biblia si todo en nosotros está bien, está como debiera estar. Si nuestra imagen es la que agrada a Dios, si nuestro reflejo es el reflejo de la figura espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. A veces andamos espiritualmente desalineados porque no ponemos atención. Fíjese lo que dice el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Realmente no estaba prestando atención, no estaba concentrado en las cosas que tenía que cambiar. Y yo, meditando en ese texto, en ese versículo 24 de Santiago 1, dije, caramba, esto es la iglesia, estos son los domingos. Esta es la imagen de muchos domingos para muchas personas, espero que no para todos, pero una gran cantidad de personas va los domingos a la iglesia. El Señor le pone el espejo a través de la palabra de Dios y a través de todas las otras cosas que ocurren en la iglesia. El Señor le pone el espejo delante de sí para que consideren su rostro espiritual, su vida espiritual. El Señor le apunta y le señala, mira, estás desgreñado por aquí, tienes que afeitarte por acá, tienes que retocar esto anda mal en tu vida, esto está feo, esto está desalineado. Y lo recibimos allí y le decimos amén a todas esas cosas, pero después salimos de la iglesia y olvidamos de hacer las correcciones. En un sentido, volvemos a la calle con la misma figura espiritual, con el mismo desarreglo espiritual, con el mismo desaliño espiritual en que entramos. Por eso digo que a veces andamos espiritualmente desaliñados porque no ponemos atención a lo que Dios nos dice. Dios te pone el espejo y sabes lo que tienes que rectificar, pero te vas y te olvidas. ¿Ven? Eso es lo que dice el versículo 24. Porque Él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Y noten otra vez, hermano, que se trata del individuo, se trata de la vida personal de ese sujeto que pone su vida delante del espejo, que es expuesto al espejo, al reflejo de la palabra de Dios. Y le muestra al Señor a través de la exposición de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios, a veces incluso a través de la alabanza, el Señor, usando su palabra, por esos medios, le muestra cómo está su imagen espiritual y qué necesita ser retocado, qué necesita ser cambiado, en qué se necesita trabajar. Recuerden que una palabra clave en el texto que estábamos leyendo es la palabra hacer. No es solo oír, y ahí está la gran diferencia. Mucha gente se refiere a ese texto para hablar precisamente de la gente que oye y no hace nada. El objetivo de Dios al tratar con tu vida o analizar tu vida a través de la palabra es que tú hagas algo. Ese trabajo interno, ese trabajo de corrección, ese trabajo de poner atención y de implementar disciplinas tiene que ser hecho por ti mismo. El que vive por la Biblia y el Evangelio es bienaventurado. Miren lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente, este es diferente al que consideró su rostro en el espejo, vio lo que había que cambiar, vio lo que estaba mal, vio lo que estaba feo, vio lo que estaba tiznado y dijo, sí, tiene razón, yo creo que sí, pero después salió
el domingo por la puerta de la iglesia o se alejó de ese momento donde tuvo un encuentro con la palabra de Dios y se olvidó que tenía que hacer algo, que tenía que trabajar. La palabra hacer significa que hay que trabajar, que hay que poner empeño en esa mejoría, en ese embellecimiento espiritual, en ese acicalamiento espiritual. Ahora, este es diferente. El del versículo 25 dice, mas el que mira atentamente, y algo que nosotros queríamos convenir es que quizás esta cuarentena, este enclaustramiento, este encierro forzado, es un buen momento para mirar atentamente en la palabra de Dios y dejar que ella nos muestre y nos señale qué necesita ser corregido. Sería muy bueno salir de esta cuarentena diferentes, más arreglados, más limpios y más bellos espiritualmente. Pero para eso tenemos que, dice, atentamente. Este es un individuo enfocado atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ese es el evangelio. No siendo oidor. Dice, y persevera en ella. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se persevera? Dice, en primer lugar, no siendo oidor olvidadizo. O sea, este no se va a ir y va a olvidar lo que la Biblia le mostró. Este se va a ir y va a hacer algo. Dice, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y por eso decía, pongamos atención e implementemos disciplina. Amén. Implementemos disciplina. ¿Y qué puede ser implementar una disciplina? Implementar una disciplina es reforzar las buenas actitudes, reforzar los buenos actos que la Biblia nos manda hacer, reforzar los buenos hábitos en nuestra vida espiritual. Y buenos hábitos es oración, los tiempos de oración, la misma lectura de la palabra, el compromiso con el evangelio. Buenos hábitos puede ser un ayuno, buenos hábitos puede ser leer un buen libro cristiano que te edifique. Buenos hábitos es tratar de reforzar actitudes positivas que nosotros tenemos como cristianos, cosas que hacemos que son buenas, que son virtuosas, que bendicen a otros, no que no destruyen, sino que bendicen y edifican a otros. Eso es una disciplina que podemos reforzar. ¿Qué quiero decir con disciplina? Proponernos hacer eso con frecuencia y como un hábito. Entonces, obrar y hacer y ser hacedores de la palabra de Dios es poner por hábito cosas que la Biblia nos está diciendo que hagamos y que son buenas. Otra vez, que son virtuosas, que edifican a otros. Reforzar eso. Y al mismo tiempo, sustituir por cosas buenas aquellos hábitos, o sustituir, mejor dicho, por actitudes buenas aquellas actitudes que la Biblia nos enseña que son negativas. O sea, sustituirlas, reemplazarlas, quitarlas. O sea, yo voy a hacer el hábito y la disciplina de que cuando algo negativo que a Dios le desagrada o que va en contra de la palabra de Dios, como la murmuración, como el egoísmo, como el orgullo, como el individualismo, cuando cosas de estas surjan en mi corazón y se estén trasladando ya a la esfera de los actos y de los hechos, yo los voy a reemplazar por una actitud y por actos contrarios a eso que Dios le agrada, por los positivos, sustituir lo negativo por los positivos. Para cada cosa negativa, desagradable ante los ojos de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, hay una contrapartida positiva a la cual nosotros podemos sustituir, nosotros podemos en lugar de esa. Eso es disciplina. Disciplina es que yo voy sistemáticamente, frecuentemente, tratar de capturarme en esas cosas, en esos pensamientos, en esos actos, incluso en esas conversaciones que a Dios le desagradan, y voy a sustituirlas por las que a Dios le agradan. ¿Y quién me puede enseñar eso? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es quien ese reflejo, ese espejo, es quien me va a decir a mí, mira, eso está mal. Eso te pásale un peine a esas greñas espirituales que no están bien. ¿Verdad? Es la Biblia quien me puede enseñar y me puede decir, así es, eso está bien o eso está mal. Y yo voy a sustituir lo que está mal y voy a reforzar lo que está bien. Y yo digo implementar disciplinas porque nadie es transformado por el Espíritu Santo
si no recibe la enseñanza del Espíritu Santo y la pone por obra. Pero cuando uno recibe lo que Dios le da y lo pone por obra de manera sistemática, no una vez cada 5 años o una vez a la semana, sino de manera sistemática, uno crea una disciplina. Entonces hay cosas que el Espíritu Santo nos está llamando, que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo con la frecuencia y por lo tanto no se incorporan a nuestras vidas como una disciplina que ya fluye de manera natural. Entonces, y la única manera que nosotros podemos vencer lo negativo que aflora en nuestras vidas, en nuestro ser, es sustituyéndolo por las actitudes positivas de Cristo. Nosotros siempre podemos sustituir algo negativo por lo que Cristo hizo. Y eso no solo hacerlo una vez, sino trabajar, por eso vuelvo otra vez a la palabra hacer, sino trabajar en nuestras vidas para implementar eso de manera frecuente y que ya que se haga parte de nuestra naturaleza. El que vive por la Biblia, queridos hermanos, y el Evangelio es bienaventurado. Eso es lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No olvides que estoy hablando de una obra personal, en ti, en nosotros. Este será bienaventurado en lo que hace. El que vive por la Biblia y el Evangelio es bienaventurado. Hermano, ¿y ustedes saben lo que es la bienaventuranza? La suerte de Dios. Otra manera de interpretar qué es una bienaventuranza es la suerte de Dios. Y yo estoy usando prestado el término suerte, porque nosotros sabemos que con Dios las cosas no están en el azar. Pero lo que queremos decir es que la bienaventuranza es la providencia de Dios a tu favor. Bienaventuranza es Dios por ti en todas las áreas de tu existencia. Por eso pongo la suerte de Dios. Es sentir que todas las cosas, usando otro texto, ayudan a bien. Y que la providencia y el cercado de Dios está contigo donde quiera que tú vas. Y que Dios es por ti, está contigo, está a tu favor de una manera que aún las cosas, los eventos en tu vida que parecen contrarios, Dios los vuelve a tu favor. Y Dios maneja a tu favor incluso las cosas que ocurren cuando tú no estás o cuando tú no las ves. Por eso digo, es la suerte de Dios, es llegar a ciertos lugares y donde menos tú te lo esperas, sentir y ver la bendición de Dios. Y ver que algo o alguien se levanta a tu favor, aun cuando tú no lo esperabas. Por eso digo la suerte de Dios, porque la gente dice, ay, qué suerte que me encontré a fulano de tal en tal lugar, porque ese fulano de tal le propició un beneficio. Decimos qué suerte por decir alguna cosa. No sabemos interpretar eso. Pero yo digo, la suerte de Dios es el control soberano que tiene Dios sobre todas las cosas que te ocurren y que ocurren en torno tuyo para ponerlas o para usarlas a tu favor. Es Dios por ti. En cualquier circunstancia, en cualquier diligencia, en cualquier relación, en cualquier evento que surja de momento, Dios a tu favor. Es sentir, en inglés tienen esa frase maravillosa que es que como que siento un viento a mi espalda. Yo creo que lo usan prestado del viento que empuja las velas, ¿no? De la bendición de sentir un viento, el viento que empuja las velas de un barco. Y en inglés más o menos, quizá en español no hace mucho sentido, pero en inglés hay una frase que habla de tener el viento empujándolo a favor. Es el velero de la vida de uno, como un viento que no vino de la suerte ni de la casualidad, sino como un viento de Dios que empuja o que impulsa el barco de tu vida hacia el éxito. Eso es la bienaventuranza. Y dice la Escritura, para no perdernos, que bienaventurado es todo aquel que dice, espejito, espejito, se mira en la palabra de Dios y es capaz de decir, sí Señor, yo voy a arreglar aquí, yo voy a corregir acá y yo voy a trabajar en convertir, de la mano del Espíritu Santo, porque esto nadie lo puede hacer solo. El Espíritu Santo es quien usa la Biblia como espejo en ti, pero como una respuesta obediente y positiva al Espíritu Santo, decir, sí Señor, yo voy a trabajar en mi vida para ser un mejor siervo, para ser más útil, para ser más moralmente
acorde a tu santidad, para ser más santo, quizás es la mejor manera de decirlo. Entonces, la gente que hace todo eso, hermano, la gente que tiene una sana preocupación por dejar que la Biblia le corrija, le enseñe, le edifique, dice la Escritura que va a ser bienaventurado. Y hay otros textos que hablan de eso. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, que es una manera de reaccionar a esos señalamientos de la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es Proverbios 28:13. Un salmo conocido, el Salmo 1. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Ustedes todos lo recordamos. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Bienaventurado el varón. ¿Y qué dice el versículo 2 y 3? Bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, pero dice el versículo 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Espejito, espejito, ¿verdad? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Esta es la suerte de Dios, ¿verdad? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A veces por caminos tortuosos e incomprensibles y misteriosos para el ser humano, pero la vida de aquel que mira en la perfecta ley de Jehová y vive por ella y la ama y se deja administrar por ella, es bienaventurado, y todo lo que hace prosperará. Y por último, Lucas 6, 47 y 48, dice así en la Nueva Biblia Viva, otra versión: les voy a decir a quién se parece todo el que viene a mí, oye lo que enseño y me obedece. Espejito, espejito. Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la roca, cavó muy hondo y puso allí los cimientos. Cuando vino una inundación, ustedes saben que estos son eventos de la vida, que hay una metáfora aquí. Cuando vino una inundación, la corriente de agua azotó la casa, pero ni siquiera la movió porque estaba bien construida. ¿Y tú sabes cuál es esa? ¿De qué casa se está hablando? De tu vida y de la mía. Ese hombre que considera su rostro, espiritualmente hablando, o que considera su figura, o que considera su estado espiritual a la luz de la Escritura y es capaz de hacer arreglos y correcciones y vivir por ella. Y no solo, fíjense que la Escritura dice no solo hacer correcciones y vivir por ella, dice que gustarle eso, disfrutar, dejar que la Biblia le edifique. El Señor Jesús dice de él que es como una casa bien construida. La única manera de construir sólidamente, con calidad, con excelencia, la casa espiritual que es nuestra vida espiritual, que somos cada uno de nosotros, es a través de la Biblia. No hay otra manera. ¿Amén? Entonces aprovechemos este tiempo para mirarnos en el espejo y acicalarnos espiritualmente. Amén, queridos hermanos, aprovechemos este tiempo para leer la Escritura y dejar, pero no para leerla y olvidarla, ¿no? Como el otro, como el oidor olvidadizo, no, sino dejar que ella nos muestre qué es lo que necesita ser arreglado, qué es lo que necesita ser limpiado, qué es lo que necesita ser embellecido. Y hagamos un trabajo en nosotros, un trabajo espiritual. Entonces, ¿qué necesito cortar? ¿Qué necesito arreglar? ¿Qué necesito alinear? Con la palabra de Dios. Ejemplos pueden ser actitudes, pueden ser hábitos, pueden ser pensamientos. Amén. No solamente negativos que están instalados en nosotros y necesitan ser cortados o limpiados, sino positivos que están ausentes de nuestra vida y necesitan ser instaurados. Porque a veces la Biblia no solo te dice, corta aquí, sino a veces la Biblia te dice, te hace falta un poco de maquillaje acá, te hace falta un poco de color aquí, te hace falta un poco de peine por acá. A veces no es solo lo que está de más, sino en muchas oportunidades es lo que nos falta. Entonces, ¿qué podemos quitar, pero qué nos falta a la luz de la palabra? Y para entender eso necesitamos exponernos al espejito. Necesitamos agarrar la Biblia y leerla
y estudiarle, dejar que ella nos enseñe. Este tiempo es maravilloso para esto, por eso es como una terapia. Este es un tiempo para tener una terapia espiritual con la Escritura, un análisis espiritual a través del gran psicólogo, por decirlo de alguna manera, que es nuestro Señor Jesús, y que nos va a hablar a través del manual que Él nos ha dejado, que es su palabra, que es la Escritura. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y ojalá que esta palabra sea de edificación. Si lo ha sido, compártela para que puedan otros hermanos y otros amigos mirarse en este espejo y reaccionar positivamente y aprovechar este tiempo para salir de aquí edificados y transformados por la palabra de Dios. Dios les bendiga, les mando un abrazo cariñoso a cada uno.